Bueno, vamos tomando asiento y vamos a continuar desplegando todo el tema de las transiciones, objeto de la jornada. Y en esta mesa vamos a abrir un poquito más el abanico, ¿no? Vamos a hablar de transiciones y procesos migratorios. ¿Vale? Aquí, pues, a la izquierda tenemos a Jesús Pérez, Ana Domínguez, Begoña Eras, Fer y Mamadou. Comenzará Jesús Pérez, que él es director del Centro de Atención a la Infancia Migrante en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Así que, Jesús, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, yo voy a contar un poco el tema de la infancia migrante desde el punto de vista de Aragón, ¿no? Porque nosotros a los chicos cuando llegan al centro lo primero que les decimos siempre es que hay una normativa estatal, ¿no?, que protege a las personas menores de edad y que vienen de otros países de origen, y les explicamos con un mapa por delante, ven todo, les presentamos al presidente del Gobierno de España, le decimos que es Pedro Sánchez, cuál es su papel, que tiene que… Pues que es un poco el que pone las normas, ¿no?, para que ellos entiendan y se sitúen. Y luego lo que les decimos siempre, porque hay chavales que cuando llegan a Aragón, en algunos momentos, en algunos casos, vienen de otros procesos migratorios anteriores y han podido pasar por otras comunidades autónomas. Entonces, luego lo que les explicamos es cómo trabajamos en Aragón, entendiendo que en cada comunidad autónoma lo que es la aplicación de la norma es distinta, ¿vale? Bueno, yo soy empleado público del Gobierno de Aragón, soy educador social y ahora mismo dirijo el Centro de Atención a la Infancia Migrante. Y yo creo que un poco en el equipo de infancia migrante, nosotros en Aragón es así como les denominamos, infancia migrante. Hay muchos más conceptos, personas menores de edad sin referentes familiares, menas comúnmente llamados, que tampoco yo no lo veo despectivo si no se le utiliza una connotación despectiva. Menores que viajan, o sea que es verdad que hay mucho concepto. En Aragón les decimos infancia migrante. Entonces, dentro de ese concepto, yo lo que os voy a contar un poco es cómo hemos llegado al Centro de Atención a la Infancia Migrante que tenemos en Zaragoza. Es un centro de Zaragoza, ¿vale? Y un poco el proceso que ha habido, ¿vale? Nosotros, hasta el año 2015, en Aragón prácticamente no existían estos perfiles de chicos. Voy a decir chicos porque generalmente, como pongo aquí, mayoritariamente son de género masculino. Las chicas en muchas ocasiones sabemos que migran, pero lamentablemente tienen otros procesos migratorios mucho más complicados, son menos visibles, las vemos menos y a los recursos residenciales llegan en menor número, bastante menor número. Entonces, veis, por ejemplo, en el año 2015, adolescentes migrantes atendidos en Aragón, hubo 4. En el año 2016 hubo 25. Estos datos son los que tenemos un poco por entender el acogimiento, porque de repente, si os dais cuenta, en el año 2018 pasamos a 240. Lo que pasó en Aragón es que de repente nos vimos que no teníamos capacidad de atender a semejante número de chavales. Porque claro, pasar de un número de 75 a 240 y el año siguiente 511. Eso para una comunidad autónoma como Aragón es una barbaridad. En número había veces que no sabíamos dónde meternos porque llamaban de la comisaría y tenemos 11 chavales más y era en plan, ¿pero dónde los metemos si no tenemos sitio donde poderlos acoger? Entonces, lo que nos ha pasado es que hemos ido aprendiendo conforme nos iban pasando las cosas. En el año 2020 veis que baja bastante. Es verdad que la pandemia hizo bastante freno en el tema del acogimiento y de esos 359 que dice atendidos, nuevas entradas hubo relativamente bastante menos de las que habíamos tenido hasta entonces. Eran los que se mantenían de otras entradas y de otros flujos. Eso es en datos concretos de Aragón, ¿vale? Y ahora ya lo que sí que va a pasar es hablar únicamente de Zaragoza. El centro que yo dirijo está en Zaragoza y los datos que tenemos es, por ejemplo, en el 2021 atendimos a 57 chavales, a 82 en el año 2022 y en 2023 a 90. Lo que estamos viendo es, el flujo es muy…
a veces no sabemos por dónde va a llegar, ¿no? Pensábamos que íbamos a estar más tranquilos, que lo que decían era que los flujos migratorios iban a ir a lo mejor más despacio. Y sin embargo, nosotros sí que nos estamos encontrando que no dejan de llegar chicos. No dejan de llegar chicos, entran en el sistema y bueno, intentamos acompañarlos en todo lo que podemos. ¿Vale? Entonces, mayoritariamente son chicos, como os digo, y la edad más común, donde suelen estar, es entre los 16 y 17 años. Nos llegan chavales más pequeños también, incluso han llegado de 13, de 12, pero digamos que no es lo común es que tengan eso, a partir de 16, 17, 15, ¿vale? Luego, lo que os decía, en el 2016 lo que hace el IAS es un proceso participativo, porque yo os quiero contar un poco el centro, el edificio donde nosotros estamos, ha pasado por ha tenido muchas funciones. Ha sido un centro de observación y acogida, y lo que os ponía aquí es que en el año 2016 en el IAS lo que se hace es un proceso participativo para revisar el sistema de protección, ¿vale? Que es la mesa técnica del SAIA. Y donde se mete también el acogimiento residencial y se hace una valoración, pues porque se veía que no era a lo mejor la manera de tratar o de atender a los chicos que estaban llegando. Lo digo todo esto porque cuando en el 2018 ya se instaura un nuevo sistema de acogimiento residencial, relacionado con lo que os decía antes, de que tenemos una avalancha brutal de nuevas llegadas, nos pilla que, claro, los chicos migrantes, nosotros cuando llegaban, entraban en el sistema igual que cualquier otro chico de protección. También nos fuimos dando cuenta que era un error, porque este tipo de perfiles necesitan otro tipo de profesionales para que les atiendan. Necesitan mediadores interculturales, necesitan formación mucho más concreta, todo el tema de la lectoescritura, de comunicarse, de conocer el lenguaje, ¿vale? Entonces, con el aumento tan significativo del número de adolescentes, lo que se hace es que se instaura de manera inmediata la casa de acogida que se llamaba entonces del Servicio de Atención a la Infancia Migrante, ¿vale? Como centro con funciones mixtas, de primera acogida y de residencia. De hecho, se abre en agosto del 2018 y un mes después hay que duplicar las plazas porque había una necesidad imperiosa de seguir atendiendo a más chavales. ¿Vale? Entonces, en el 2018 se abre el centro. En principio no sabíamos si iba a ser un poco algo pues, puntual, si esto se iba a alargar en el tiempo o cómo iba a funcionar. Y la realidad a día de hoy, lo que vemos en 2023, que durante este tiempo hemos ido revisando ese programa, hemos ido dándole nuevas funciones a la casa y la hemos ido adaptando a las necesidades de los chicos que iban llegando, ¿vale? Entonces, actualmente el CATIM, que es el Centro de Atención a la Infancia Migrante, consta de 2 unidades residenciales donde tenemos 12 plazas para menores de edad y 2 plazas más para emancipación, ¿vale? Entonces, ahí veis el edificio, la verdad es que es una maravilla porque está situado en un ambiente, un entorno, está dentro de Zaragoza, situado al lado del canal, con zonas muy verdes, donde se ha apostado por cuidar el entorno, porque los chicos estén en el entorno y lo que les rodea que sea lo más amable posible, ¿vale? Entonces, las 2 casas de acogida tienen una dirección pública y el proyecto educativo está concertado con la Fundación Federico Zana. Es verdad que esto es un proyecto compartido y trabajado desde el principio, desde la función pública, pero sobre todo con los agentes y las entidades sociales. Entonces, en este caso, la Fundación Federico Zana es la que lleva trabajando desde el principio. Ahí se ha ido presentando a los conciertos, han ido haciendo las mejores apuestas y se han ido quedando un poco con la atención y haciendo lo que hoy es el centro, ¿vale? Entonces, eso, en cada casa tenemos 6 plazas de observación, que es a lo que llamamos cuando un chico acaba de llegar, la primera acogida. Nosotros es la fase de observación, la siguiente fase es la fase de autonomía y la siguiente es la fase de tránsito a la vida independiente, ¿vale? Y lo que os decía, a nuestro centro pueden llegar chicos a partir de 14 años y hasta los 18. En nuestro centro, por ejemplo, las chicas no entrarían en este perfil, por lo que os decíamos antes, que son perfiles más vulnerables. Entonces, lo que preferimos es atenderlas de una manera igual un poquito más individualizada, en centros más pequeños y suelen ir a otro tipo de recursos residenciales de los que dispone la red del Gobierno de Aragón, ¿vale? Y luego, profesionales de acción directa, pues están las educadoras sociales, hay integradoras sociales, mediadoras interculturales y trabajadoras sociales en el proyecto, ¿vale?
Y esto sería un poco el proceso que trabajamos en Aragón en general, en nuestro centro, pero en Aragón en general son 3 fases: la fase de observación, la fase de autonomía y la fase de emancipación. La fase de observación es el primer momento en el que el chico llega al centro, donde se ejerce una medida administrativa, que es la guarda provisional, donde hay un periodo de estancia, porque la observación lo que hacemos es, pues eso, ¿no?, valorar qué tipo de necesidades tiene este chico que ha llegado, en función de su edad, en función de su país de origen, en función de su proceso migratorio. Empiezan a hacer formación de manera prácticamente inmediata. Si llegan una semana, la semana siguiente ya los tenemos haciendo formación, donde trabajan clases de español. Y cuando ya van cogiendo un poquito de clases de español o vemos que tienen un nivel más alto, lo que hacen es que además de clases de español participan en talleres que tiene la Fundación Federico Zanam de diferentes gremios, ¿no? Tienen temas de carpintería, de pintura. También de esta manera ellos van probando diferentes profesiones que a lo mejor luego en el futuro puede ser algo de a lo que quieran optar. Entonces trabajamos y analizamos el proceso migratorio, la formación. La asistencia sanitaria es algo también bastante inmediato. Empezamos a ver un poco cómo está el tema de la documentación, que esto es algo que a ellos les produce muchísima ansiedad, muchísimo nerviosismo, a veces también falta de confianza, ¿no? De cara a los profesionales, de que vayamos a darle exactamente la mejor atención, porque a veces les pasa que igual tienen un pasaporte pero no te lo dicen porque piensan que si te dicen que tienen pasaporte tú vas a hacer no sé qué. Hay cosas que ellos se dicen y se cuentan antes de que empiecen los procesos migratorios o una vez que ya están en el itinerario, que luego no corresponden con la realidad. Entonces, hasta que también empiezan a confiar en ti y te cuentan exactamente en qué momento está la documentación, pues bueno, hay un tiempo ahí de trabajo que nosotros lo ponemos en esos 2 meses iniciales. ¿Vale? Entonces, una vez que se finaliza la fase de observación, se ve qué necesidades tiene el chico y entonces pasaría a la fase de autonomía. En la fase de autonomía se ejerce la tutela generalmente, porque ya se ha valorado que este menor de edad necesita ser tutelado por nuestra administración. La estancia del proceso de autonomía va a determinar, claro, hablamos todo el rato que 18 años marca la mayoría de edad. Nosotros los tenemos que atender hasta que cumplen hasta que llegan a los 18. Entonces, claro, no es lo mismo que un chico llegue con 15 años, que hace el periodo de observación a los 15 años y 2 meses, y hasta los 18 el periodo de autonomía va a ser mucho más largo. O puede ser que llegue con el tiempo más justo y el proceso de autonomía hagamos un proceso mucho más acelerado, ¿vale? Sí que es verdad que las fases de autonomía y los chicos, lógicamente, y siempre que tienen 15 años, donde se les inscribe para estudiar es en el instituto, y siempre que desde el instituto nos dicen o valoran que es conveniente que siga la formación reglada, desde la entidad vamos a ir siempre a máximos, al máximo de educación que le podemos pedir. Entonces, si tiene capacidad de ir al instituto, de terminar la secundaria y chicos que luego pasan al bachiller, se ha dado, pues vamos a ir por esa línea. Si no, ya iremos bajando hasta donde él pueda llegar, ¿vale? Entonces, en esta parte se ejerce la tutela. La estancia, como os decía, depende de la edad. La formación vamos a intentar siempre ir a máximos de lo que le podemos pedir. La formación también van a elegir ellos o vamos a intentar que elijan lo que quieren hacer. Luego os contaremos, pero para nosotros el escuchar a los chicos y que ellos tengan la capacidad de intervenir y generar también su propio itinerario, construyéndolo ellos mismos, nosotros lo que queremos es acompañarlos, no dirigirlos hacia donde nosotros queremos. ¿Vale? 5 minutitos. Solo, bueno, pues trabajamos contactos con la familia continuados, se hacen informes de seguimiento y cuando van a cumplir los 18 años pasan a programas de emancipación que os contará Ana, ¿vale? En los programas de emancipación dependerá un poco porque pueden entrar, hay un programa que tenemos que es el 17 Plus, que pueden entrar incluso antes de tener los 18 años. Un chico que tiene la suficiente autonomía, que sabe cocinar, que se levanta solo para ir a clase, que no hace falta estar todo el rato con la figura educativa detrás, ese chaval lo que vamos a intentar es que si está preparado y él también está de acuerdo, pasarlo al siguiente programa, que es el programa de emancipación que os contará Ana, ¿vale?
En la fase de observación hay chicos que tienen dificultades concretas que no vamos a poderlas atender en una fase de autonomía y que igual necesitan o precisan de algún recurso residencial más específico, pues porque puedan tener problemas de conducta graves, porque tengan problemas de salud mental. Si eso se da, no va a poder pasar a un programa de autonomía, tendrá que hacer un recorrido por otro acogimiento residencial, pero siempre luego tiene que volver al programa de autonomía para continuar su itinerario. Esto sería lo que nos gustaría, ¿vale? Y por último, pues eso, aspectos transversales que trabajamos, que nos parecen importantes, dale Ana por favor, es la participación. Queremos que participen en su proceso, que lo trabajen con nosotros, que ellos lo dirijan, que participen en las actividades grupales, que participen en la dinámica del centro, que participen en el contacto con la dirección. Estamos un poco obsesionados con la participación, la verdad. Queremos que estén bastante activos. El otro punto para nosotros sería la información, que cuenten siempre con la información que necesitan y que ellos, de manera libre, valoren hacia dónde quieren ir con esa información, ¿vale? Y por último, la escucha. Intentamos escucharles a todos los niveles, a nivel equipo educativo. Yo siempre les digo que la puerta del despacho la tienen abierta, cuando está abierta se puede entrar y cuando no, pues no, pero quiero decir que el que esté abierta es puedo entrar y saludar o preguntar o tener cualquier duda, ¿no? Que estamos muy pendientes en todo eso, porque al final lo que intentamos es que tengamos procesos individualizados, ¿vale? Y eso, queremos que propósitos para el futuro, pues tenemos el propósito de la salud mental, disponer de una red específica que nos permita tratar con casuísticas muy concretas, con procesos migratorios muy duros. Es verdad que no hay terapeutas que a lo mejor estén preparadas a veces para trabajar este tipo de situaciones. Las familias de referencia, el acogimiento familiar, sería muy interesante algún día poder hincarle el diente, ¿no? Y ver si ahí podemos hacer algo más también. Y luego, claro, sí que nos pasa que hay chavales que igual vienen con muy poco tiempo o que se declaran menores y luego resulta que eran mayores de edad cuando se les hace un decreto, que para nosotros es muy difícil porque no hay recursos comunitarios, que es quien tiene la competencia para hacerse cargo de ese joven. Entonces, a veces nos vemos con situaciones muy complejas, pues porque llevamos a un chaval que ha resultado mayor de edad, que no hemos encontrado recurso alternativo, por más que lo hemos intentado, y al final pues acaba en el albergue, donde solo tiene unos días de estancia. Entonces es muy complicado y nos hemos encontrado situaciones complejas. Entendemos que no es competencia del servicio de menores tampoco, y no, pues eso es otra de las causas pendientes que nos gustaría que en un futuro pudiéramos ir trabajando. Y yo por mi parte nada más. Entiendo que viene el tiempo, ¿no? ¿Vale? Venga, gracias. Bueno, pues ahora continuará Ana Domínguez, coordinadora de emancipación de Ozanam. Hola, sí. ¿Qué tal vais? Es que es dura la hora. Bueno, empezamos. A ver, os voy a comentar un poquito cómo trabajamos la emancipación en la Fundación Federico Ozanam. Son plazas las que tenemos de los chavales de emancipación que están financiadas por el Gobierno de Aragón. El perfil que tenemos son tanto chicos como chicas, migrantes y nacionales, ¿vale? En el caso de los perfiles de los jóvenes migrantes, tenemos 24 plazas, que son las que os comentaba Jesús, que se llaman 17+, porque el nombre es porque hay veces que no te llegan con 18, sino con 17 y mucho. Les faltan 2, 3 meses para cumplir los 18, pero vamos, nada, el cántico de un duro para ya mayoría de edad. Empiezo con la acogida, ¿vale? Que es una parte súper importante que trabajamos en el proyecto de emancipación. Me parece muy interesante primero el explicaros cómo llegan estos chavales, porque al final estos chicos no empiezan con nosotros nada, de hecho terminan con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos llegan? Cuando hablo de ruptura emocional, no es que vienen que han roto con el novio o la novia, que puede que también, pero es sobre todo de que vienen de un equipo educativo como el centro de Catín y otros centros que puede haber similares, en el que llevan un recorrido institucional muy importante.
llevan además un vínculo con un equipo educativo que a veces es de 2 y 3 años y ahora los tienes tú enfrente. Hay una ruptura porque hay un duelo de ese equipo educativo, hay un duelo de ese recurso institucional. Aunque vengan tarifando muchas veces esa liberación que sienten al principio, ¿no?, de ya soy mayor de edad, luego sí que se transforma en mucha nostalgia, en mucha añoranza, en mucha tristeza. Entonces es importante tener en cuenta esa dualidad que van a tener. Por un lado se van a sentir liberados, pero también van a tener mucha añoranza y mucha nostalgia a lo que os comento, a un equipo educativo anterior, a un recurso institucional anterior. Lo tenemos enfrente, en el primer día, en la acogida. Es importante con ellos, aparte de partir de esa situación emocional, el abordar con ellos cambios que ellos van a sentir y que igual no son del todo conscientes cuando cambian a un recurso como es un piso de emancipación. Ellos, aunque al principio se sienten muy liberados, es importante hablar de soledad. Es importante hablar de soledad porque cuando ellos, aunque es algo que les ha acompañado desgraciadamente porque no han tenido unos modelos adultos estables, sí que es verdad que en un centro pasa más desapercibido. Estás con mucha gente conviviendo, hay una presencia educativa constante de 24 horas y ahora te vas a encontrar en un piso donde vas a convivir con 2 o 3 jóvenes como mucho, con ritmos diferentes, horarios diferentes y una presencia educativa que ya no está en el piso 24 horas, sino que hace contigo gestiones, hace contigo acompañamientos, hace contigo visitas, pero no está contigo cuando llegas al piso. Entonces, la soledad es muy cruda, con la que se siente el chaval cuando entra en un piso. Eso hay que tenerlo en cuenta porque va a exigir mucha paciencia de él consigo mismo para adaptarse a ese cambio importante. Entonces es importante hablar de ello con el chaval cuando llega. ¿Qué otro cambio importante? Está el tema de la libertad. Yo me siento muy liberado, pero ¿qué pasa? No voy a tener unos horarios de comidas, de desayunos, de cenas, no unos horarios de llegada al centro, me refiero, no hay partes de fuga, eso ya deja de existir. Con lo cual es un cambio importante porque tengo una libertad total que yo no sé si estoy preparado para gestionar. Me va a exigir una madurez, una responsabilidad, que es el mismo chico que el día anterior le estaban marcando unos horarios y ahora te encuentras con esta libertad que se te pone a la carta. ¿Qué pasa? Que está muy bien esa sensación de liberación personal, pero si discute con la normativa residencial que hay en un piso interna, puedes entrar en un espacio de riesgo, de perder apoyos del proyecto de emancipación, ¿vale? Entonces es importante hablar con ellos de esa gestión, de esa responsabilidad desde el principio, porque están esos riesgos. ¿Por qué? Porque hay una voluntariedad. Hasta ahora, en tu recorrido institucional, que haya sido de 3 años, de 5, de 7, los años que lleves tutelado, tú no has decidido dónde ibas, siempre han decidido por ti. Ahora que estás en un piso, tú puedes decidir marcharte cuando quieras, porque ya estamos entrando, como comentaban antes otros compañeros, como mayor de edad. Legalmente, él puede ya decidir si estar o no estar, hay una voluntariedad. Pero nosotros, como equipo, como administración, también tanto el equipo educativo como la administración que nos respalda, no hay una obligatoriedad de darle ese respaldo si no hay una implicación acorde a lo que se pide en el proyecto en su proceso, si no hay un cumplimiento de la normativa, con lo cual también es un cambio importante que es necesario hablar de ello, ¿no? Que ya no estamos obligados ninguna de las dos partes. Al principio puede parecer esto de que puedes entrar en una situación, hablando de todo esto el primer día, de que se acojonen un poco, pero a ver, es una adaptación. Siempre hablamos de que la adaptación al proyecto, el equipo educativo, siempre contamos con que los 2 o 3 meses los tenemos garantizados que los va a necesitar el chico o la chica para adaptarse a estos cambios que estoy nombrando. Estamos muy encima de esa gestión que está haciendo para ver en qué momento puede requerir más presencia o lo que demande, ¿vale? Porque al final la gestión es muy personal de cada chaval, porque la madurez es muy diferente, los ritmos son muy diferentes también. Hablamos en este primer día también en el que hacemos la acogida
de qué apoyos, porque al final si solo hablas de cambios, pero qué apoyos te da el proyecto, porque bueno, soy mayor de edad o me quedan escasos meses, pero cuento con unos apoyos, que primero, por supuesto, está el residencial, que es el piso en sí. En Zaragoza tenemos 8 pisos, suelen ser de 2 o 3 jóvenes normalmente, y ellos firman un contrato cuando van a entrar al piso de una normativa interna muy básica de convivencia, velando por el bienestar del chaval y por la convivencia también de los compañeros o de las compañeras. Y una vez que firman ese contrato del piso ya se hace la entrada en el recurso residencial. Por otro lado está el apoyo formativo laboral. Ellos cuando entran ya en el proyecto tienen un referente formativo laboral, una persona que les va a hacer un acompañamiento en tema de formación y en tema de trabajo. Con ellos van a pautar unos objetivos y va a haber un acompañamiento y un seguimiento entre ellos. Van a pactar esos objetivos y va a haber en todo momento un acompañamiento porque es un proceso vivo. Van cambiando a medida que van alcanzando objetivos, van pautando otros, ¿vale? Y las necesidades van cambiando también. Otro apoyo importante es el apoyo económico, porque los chicos cuando entran no están currando. Entonces, ¿qué apoyo se da? Se da una beca para el tema de los gastos personales y luego también se dan ayudas, tema de transporte, tema de alimentación, en tema formativo, etcétera. Estas becas, estas ayudas, siempre y cuando no están trabajando. Esto va cambiando, porque como digo, los procesos, los humanos nos movemos, no estamos siempre en el mismo punto. Entonces, a medida que consiguen ingresos laborales, porque algunos empiezan a trabajar unas orillas, otros están currando a jornada completa, dependiendo del momento, se valora en equipo si se le mantiene o no esas ayudas o esas becas o no, a pesar de seguir con nosotros. Quiero decir, no quiere decir que porque no somos una agencia de colocación, encuentro curro, te vas a la calle. No, o sea, se pueden trabajar muchos otros aspectos importantes que no solo sea encontrar empleo. Eso no es el culmen de la emancipación. Hay otras cosas igual o más importantes. Y por último, en este día de acogida también nos parece muy interesante terminar haciendo unas reflexiones. Os decía antes que esto es una continuidad. El chaval llega ya con 17, 18 años. Estamos en el último escalón nosotros de la emancipación, ¿no? Que es de toda la escala, me refiero institucional. Estos chicos que llevan un proceso migratorio largo. Estos chicos empezaron su proyecto migratorio cuando deciden salir de sus casas y se juegan la vida en el mar o debajo de un camión para venir a Europa. ¿Qué pasa? Cuando ellos llegan, hacen un recorrido institucional que a veces son 2, 3, 4 años, diferentes países, y ahora lo tienes enfrente. Con ese chico, lógicamente, no empiezas nada en su proyecto migratorio. Llevan ya mucho callo a la espalda. Entonces, es importante hacer la reflexión de, en ese proyecto migratorio, de cuando tú saliste de casa y ahora estás en este punto, este proyecto de emancipación, ¿en qué te va a apoyar? En los objetivos que tú te planteas, ¿qué crees que te puede apoyar? ¿Cómo quieres salir de este piso, ¿no? ¿Cómo quieres salir de este proyecto? ¿Qué crees que puedes conseguir aquí? Partimos de inquietudes, así, partimos de sueños, de motivaciones, y es muy necesario en todos los seres humanos para ir avanzando, partir de esas reflexiones desde el primer día. Proyecto de emancipación. Proyecto educativo individualizado. ¿Esto qué es? Es la herramienta que utilizamos tanto el joven como el equipo educativo. Planteamos unos objetivos desde que empiezan, con qué periodicidad, semestrales. Nosotros con el chaval vamos a plasmar objetivos semestrales desde el día 1, cada 6 meses nos vamos a ir con él juntando para plasmar otros, porque se van alcanzando, y entonces plasmar otros nuevos. Todo eso se materializa en informes que se envían a la administración. Es muy importante la participación activa de estos chavales. No tiene ningún sentido que el educador se esté planteando trabajar un objetivo y que el chico no tenga ni idea de que se está trabajando ese objetivo con el chaval. O sea, necesitamos la iniciativa del chaval, que esté de acuerdo, que vea esa necesidad y que sea parte activa, porque si no, no conseguimos nada. Y, por otro lado, algo súper determinante es que el proceso, en todo caso, siempre es individualizado. Cada joven tiene que contar con el aval del equipo educativo y con el respaldo de la administración que respete el ritmo del chaval.
Nosotros los seres humanos no somos seres lineales, no vamos así, tenemos altibajos. Estos chicos vienen con experiencias muy traumáticas y con mochilas muy pesadas a las espaldas. Es imposible que no tengan el proceso de emancipación altibajos y es determinante que se respete y se sea flexible con esos altibajos. Por supuesto, sin caer en que se estanque, siempre con avance, pero respetando que eso va a ocurrir, dando por hecho y normalizando que eso va a ocurrir. Y para eso estamos nosotros también, para sostener y acompañar y seguir avanzando. Y es muy determinante que la Administración nos respalde en ese acompañamiento educativo. Por último, el final, proceso de salida. Cuando un chico lleva varios años con nosotros, tras muchos proyectos educativos que hemos ido actualizando objetivos, llega un momento en que el equipo valora que el chaval ha alcanzado un grosso importante de esos objetivos, de herramientas personales, de estabilidad emocional, de estabilidad económica, por supuesto también importante para poder emanciparse, y lo vemos que está preparado para iniciar proceso de salida. Se informa a la Administración y se cita al joven. El joven cuando está con nosotros se hace una devolución desde que entró el primer día hasta ahora de todo lo que se ha ido trabajando con él, de todos los objetivos que ha ido alcanzando, para que él entienda que está preparado para iniciar ese proceso de salida, que no viene de la noche a la mañana. Y no es de la noche a la mañana, porque hablo de proceso, no hablo de mañana te vas, sino que iniciamos proceso de salida, que es diferente. ¿Por qué? Porque el plazo que marcamos más o menos en ese proceso de salida es de 6 meses desde que nosotros lo abordamos con el chico o con la chica. ¿Qué trabajamos en esos 6 meses? Trabajamos ese desapego entendido bien, que hablaba al principio cómo llegan, ahora nosotros lo tenemos con él y él con nosotros. Hay veces que llevan 5 años con nosotros, 4 años con nosotros. No es una cosa de llevan 6 meses y te vas, no. Claro que hay un cariño y hay un vínculo, tanto del profesional como del chaval. Hay que trabajar eso y hay que trabajarlo gradualmente por las dos partes, para que no sea esto un trauma, para las dos partes. Entonces, esos 6 meses trabajamos eso, pero también trabajamos el ahorro, también trabajamos el acompañamiento de una vivienda, que está horrible. En el caso de los migrantes, ni te cuento los prejuicios que nos encontramos. Entonces, se necesita ese tiempo gradual para todo eso. Ya sale del recurso y sí que... 5 minutitos. Y me sobran 4. No, y ya por último, se le dice al chico o a la chica que tiene derecho a poder venir, no sé si llamarlo derecho porque me suena hasta un poco mal, pero que puede seguir utilizando el centro de recursos, que es el sitio donde nosotros en la Fundación tenemos los puestos, el equipo educativo, y también está el equipo de documentación, que es uno de los servicios, además, claro, más valorado entre los jóvenes migrantes y más utilizado cuando ya salen también de los pisos, ¿no? Porque luego vienen nacionalidades, bueno, otras historias que os va a explicar muy bien mi compañera Begoña, que va a profundizar en este tema. Ya está. Bueno, pues a continuación participará Begoña Heras, que es abogada especializada en Derecho Migratorio, Infancia y Mujer. Sí, bueno, gracias a DAFA y especialmente a Elena por la invitación y sobre todo gracias por generar estos espacios de encuentro, de reflexión y de debate que bueno, pues son los que podemos abordar los retos y dificultades que nos encontramos en nuestro caso, los profesionales que trabajamos con infancia en movimiento. A mí me gusta más hablar de retos y dificultades que de problemas. Pero es verdad que bueno, vamos a, en estos breves minutos, ay, no he puesto el cronómetro, perdón, para que no me tenga que decir, vamos a abordar, hay dificultades, vamos a centrarnos o me voy a centrar en 3 de ellas especialmente.
Los menores extranjeros son primero menores y después extranjeros. Y esta condición de minoría de edad que debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, es verdad que en el caso de la extranjería el factor o el componente nacionalidad extranjería pesa mucho, y prueba de ello es que estas cuestiones se regulan en la normativa de extranjería, para empezar, ¿no? Para que los menores extranjeros puedan entrar en estos programas, en estos itinerarios que os explicaba Jesús y Ana, primero es necesario que sean determinados como menores de edad. Y aquí tenemos la primera de las grandes dificultades. A veces puede darse el caso de que por algo tan subjetivo como el aspecto físico de estos chavales, sobre todo cuando llegan en llegadas colectivas, especialmente en costa, cuando se hace esa recepción por su aspecto físico pueden ser derivados a recursos de acogida de adultos, y ni siquiera van a tener opción de acceder al sistema de protección, porque ya son considerados como adultos por su simple aspecto físico. A veces también porque manifiestan que tienen más de 18 años, en la creencia errónea de que diciendo que tienen 18 años van a empezar a trabajar, que es lo que ellos quieren. Vienen a trabajar y piensan que si dicen que tienen 18 años van a poder hacerlo más fácilmente. Y esta manifestación hace que puedan ser derivados a esa acogida de adultos. Y en el mejor de los casos, si pasan a un sistema de protección en el que se les realice algún tipo de procedimiento de evaluación de la edad, esa manifestación que han hecho va a pesarles mucho y muy negativamente en la determinación de su edad. El Comité de los Derechos del Niño ha observado en reiteradas ocasiones a España en cuanto al procedimiento para la determinación de la edad, no solo en cuanto a lo que tiene que ver con las pruebas físicas, a las que me voy a referir, sino en general en cuanto a todo el procedimiento de determinación de la edad. Para el Comité de los Derechos del Niño, cuando un menor tiene un certificado de nacimiento no está indocumentado. Pero en nuestro sistema, un certificado de nacimiento no es un documento identificativo, porque casi nunca tienen una fotografía o una huella dactilar, y aun aceptando que es un documento auténtico, se alega que no hay una certeza de que corresponda a la persona que lo lleva, y por tanto se generan dudas y se considera que no están documentados. A veces los menores traen pasaporte o consiguen un pasaporte, pero eso no hay ninguna duda que es un documento identificativo, pero a veces, dependiendo del país emisor de ese documento, sí que se genera cierta duda de que ese pasaporte sea auténtico o que el contenido de ese pasaporte sea real. Esto probablemente obedece a que España está en el puesto número 1 del ranking de países con mayores medidas de seguridad que imprimen sus pasaportes, eso es así. Y probablemente a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les genera cierta desconfianza que documentos de otros países, pasaportes de otros países, no tengan esas medidas de seguridad. Pero no podemos tampoco olvidar que cada Estado es soberano para determinar cómo y de qué manera emite sus documentos públicos y cómo y de qué manera los considera válidos. Y nosotros no somos quienes para minusvalorar, ¿no?, esa soberanía. Y si existen dudas de que ese pasaporte sea auténtico, lo que tendrá que hacerse será iniciar un procedimiento con todas las garantías para poder concluir que el pasaporte es falso, pero no hacer esa manifestación a priori de que ese pasaporte pues, es dudoso. Porque además es llamativo que muchas veces esa duda solamente existe cuando el pasaporte refleja una minoría de edad. Ese mismo país emite un pasaporte de un adulto y bueno, pues a lo mejor no genera tanta sospecha, o si el menor está acompañado de un familiar, pues a lo mejor tampoco genera esa misma duda, ¿no?, en cuanto a su autenticidad. En principio, el Comité de los Derechos del Niño, como decía, lo que considera es que si el menor está documentado, tiene un certificado de nacimiento o tiene un pasaporte, no tiene que ser sometido a pruebas de determinación de la edad. No está indocumentado. Entonces, en el caso de que falte esa documentación y tenga que someterse a esos procesos, lo que el Comité de los Derechos del Niño dice es que debe ser un procedimiento holístico, en el que el menor tenga participación, esa participación tan importante a la que hacía referencia Jesús, en la que haya informes psicosociales y que no esté centrado única y exclusivamente en las pruebas físicas. Y que además la negativa de los menores a someterse a esas pruebas físicas tampoco sea considerado como un indicio de que ese menor es mayor de edad, que es lo que en muchas ocasiones sucede.
en 2022, en abril de 2022, se aprobó el anteproyecto de ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad. Y es verdad que este anteproyecto acogía muchas de las observaciones del comité y muchas recomendaciones hechas por organizaciones y por asociaciones que trabajan con infancia, pero desde entonces está en un cajón, no se ha adelantado nada, y en el proyecto anual normativo de 2024 tampoco se prevé que salga a la luz, con lo cual seguimos con el mismo procedimiento de evaluación de la edad previo en el que el epicentro está en las pruebas físicas. Esas pruebas físicas consisten en radiografía del carpo de la mano izquierda, ortopantomografía, radiografía de clavícula y exploración física. La Ley de Protección Integral de la Infancia, prohibía en esos procesos de evaluación de la edad la exploración física de genitales. Ojo, cuidado que la ley es de 2021, es decir, hasta 2021 se estaba haciendo este tipo de análisis. Claro que los menores se negaban a someterse a esas pruebas de reconocimiento físico y esa negativa pesaba y era considerada como un indicador de que ese menor tenía más de 18 años. ¿Por qué las pruebas físicas además no son fiables? Las pruebas físicas no son fiables porque lo que se hace es cotejar las radiografías que se realizan con las radiografías que contiene el llamado Atlas de Greulich y Peil de 1930, realizado con radiografías de niños de raza caucásica. Evidentemente, una radiografía de un chaval africano de 16 años de hoy poco tiene que ver probablemente con la radiografía de un niño occidental de 1930, ¿no? Entonces, es verdad que son pruebas muy poco fiables. Si de esas pruebas se determina que el menor es mayor de edad, eso que se refería también ahora Jesús, el menor sale del sistema de protección. Y el decreto de mayoría de edad, que es un decreto, es una resolución de Fiscalía de Menores, esa resolución puede revisarse y puede impugnarse, pero no nos olvidemos, no nos llamemos a errores, es un procedimiento largo, es un procedimiento que no es fácil y además es un procedimiento que el menor hace en situación de calle, porque ha tenido que salir del sistema de protección. Puntualmente, un juez sí que puede a lo mejor acordar el reingreso como medida cautelar en un centro de menores hasta que esto se resuelva definitivamente, pero no es lo más habitual, no es fácil, y porque además en estos procesos de revisión sigue pesando más que cualquier otra prueba las pruebas físicas de edad, por encima de incluso documentos que hayan podido recogerse o conseguirse de sus países de origen. Porque seguimos mirando con las gafas de Europa que, por ejemplo, para nosotros es impensable no inscribir el nacimiento en el mismo momento en el que se produce. Ya hacemos la inscripción del nacimiento desde el hospital, pero no siempre es así. A veces se genera la duda de que una inscripción de un nacimiento que ha tenido lugar no en el momento del nacimiento, sino muchos años después o incluso poco tiempo antes de iniciar el proceso migratorio, pues se duda de que ese documento contenga unos datos que sean reales o fiables. Insisto, miramos con las gafas de Europa y esto a veces es frecuente o no es del todo infrecuente que, por ejemplo, se realicen inscripciones de nacimiento de todos los hermanos al mismo tiempo. ¿No os llama la atención que todos o muchos de según qué países hayan nacido el 1 de enero o el 31 de diciembre? Es que culturalmente hay cuestiones diferentes de las nuestras y todo eso no se valora, no se tiene en cuenta en los casos en los que se impugnan, por ejemplo, esos procesos de determinación de la edad. En el caso de que un menor sea determinado como menor, entonces ya entra en todos estos itinerarios y lo primero que se va a hacer va a ser tramitar su autorización de residencia. Y aquí viene la segunda de las grandes dificultades. ¿Por qué? Porque toda solicitud de residencia que hay que hacer ante la Oficina de Extranjería tiene que ir acompañada del pasaporte en vigor. Cuando el menor no tiene pasaporte, tiene que tramitar el pasaporte en su embajada o consulado en España. Y no seamos ingenuos, las embajadas y consulados hacen control migratorio de sus nacionales, a veces tienen listas de espera muy largas, a veces exigen procedimientos pues, muy farragosos o exigen documentos bueno, pues que es complicado conseguir, prueba lo que en derecho llamamos prueba diabólica, ¿no? A veces. Entonces, bueno, no es sencillo o tardan mucho en conseguirse el pasaporte. Y el tiempo es un factor que juega en contra de todos estos chavales porque van a cumplir 18 y porque si cumplen 18 y no tienen documentación,
se les va a complicar mucho la vida, sobre todo si no pueden continuar en esos programas de emancipación o de transición a la vida adulta que comentaba Ana, ¿no? En el Reglamento de Extranjería existe una figura, que es la cédula de inscripción, que sirve para compensar esta dificultad o para poner remedio a esta dificultad. La cédula de inscripción no es exclusiva para menores, pero sí que es verdad que son quienes más la demandan, por razones, pues porque son quienes necesitan de ese pasaporte, pues para poder tramitar su residencia. Y son procedimientos ¿qué es la cédula? La cédula es un documento identificativo que sustituye al pasaporte cuando tenemos que hacer una solicitud de extranjería, a efectos únicamente identificativos, no es una autorización de residencia, solamente es un sustitutivo, vamos a decir, del pasaporte como documento de identidad para poder tramitar la residencia. La obtención de la cédula de inscripción requiere de un procedimiento costoso en el tiempo, incluso también económicamente, porque exige que haya un requerimiento notarial a la embajada o consulado para que emita ese pasaporte, y hay que esperar un tiempo, darle un tiempo para que cumpla con ese requerimiento. Si no lo hace, bueno, pues, incluso hay oficinas provinciales de extranjería que no permiten el requerimiento notarial postal y tiene que ser requerimiento físico, es decir, que tiene unos costes. Y por eso, para proteger un poco también el interés superior del menor y para evitar esta situación de apatridia de facto que se producía cuando estos menores estaban sin ningún documento identificativo y sin una nacionalidad que pudieran acreditar, lo que se estableció fue en 2021 una modificación del reglamento para que aquellos menores que estaban en sistema de protección tuviesen una facilidad a la hora de acceder a estas cédulas de inscripción, simplificando el procedimiento. Y basta con que se emita un certificado por parte de la entidad pública acreditando que ese menor está en situación de protección para que no sea necesario ese requerimiento previo. Entonces, es un trámite mucho más sencillo que facilita y que permite que se pueda acceder a la autorización de residencia. Autorización de residencia que desde 2021 lleva también aparejada la habilitación para trabajar. En otro momento podemos discutir por qué habilitación y no autorización. No lo vamos a hacer ahora. Lo cierto es que a partir de los 16 años, que es edad laboral, hay una posibilidad de que los menores extranjeros trabajen, dice la norma, en aquellas actividades que puedan favorecer su integración social. Bueno, cualquier trabajo favorece la integración social. ¿Por qué esta coletilla? ¿Por qué este matiz solamente para los menores extranjeros? ¿Veis? Una nueva dificultad, ¿no? Si los menores acceden a la residencia siendo menores, es verdad que luego el proceso de renovación de su documentación es más sencillo, ¿no? Si están sobre todo en procesos de acompañamiento, o sea, si están acompañados en estos programas, obviamente es mucho más sencillo, pero es verdad que luego esto se les facilita mucho el poder ir continuando con su residencia. Ahora veremos qué es lo que pasa cuando llegan a los 18 años y no han accedido, no han podido conseguir esa autorización de residencia. Y nos parecía también interesante abordar aquí o traer aquí a esta mesa una cuestión que un poco sería el colofón, ¿no?, a ese proceso de integración que sería el acceso a la nacionalidad española en aquellos casos que aquellos menores que están en estos procesos así lo quieran, ¿no? El acceso a la nacionalidad española por residencia exige la residencia legal y continuada en España durante un plazo de 1, 2, 5 o 10 años, dependiendo de los supuestos y dependiendo de las nacionalidades. En el caso de menores que han estado en el sistema de protección, basta con que sea 1 año de residencia siempre que hayan estado 2 en situación de tutela o de acogimiento en una institución española, ¿no? Y esa solicitud, eso significa que en el caso, ahora sí que hay estos perfiles de chavales más jovencicos que a lo mejor si llegan con 16 años o menos van a poder tener esta opción. Si llegan ya con perfiles ya más próximos a la mayoría, esto ya no lo van a poder realizar por esta vía. Tendrán que hacerlo por la vía de la residencia de 2, 5 o 10 según sus nacionalidades, ¿no? La solicitud de nacionalidad se puede hacer
siendo menor de edad, en cuyo caso la presentará su representante legal, que en este caso sería la Dirección Provincial de Protección a la Infancia y Tutela, se llama así, ¿no? Algunas se ha hecho, sí que se han presentado nacionalidades de menores en su momento de estos chicos que se encontraban todavía en situación de tutela. O puede ser que llegados ya a la mayoría de edad, por sí mismos puedan hacer la solicitud. El procedimiento es sencillo, hay diferencias en cuanto a documentación que hay que aportar, si lo presento como mayor o si lo presento como menor, exámenes que tengo que hacer o no, pero bueno, al final el proceso de acceso a la nacionalidad española por residencia no es especialmente complejo, requiere eso sí el acopio de documentación, pero es verdad que es algo que ellos sí que tienen mucha inquietud con esto y preguntan mucho y que nos parecía que, bueno, es verdad que como cierre, ¿no?, a ese proceso integrador, pues bueno, pues ahí está. 5 minutitos. ¿Y qué pasa cuando, ya termino, cuando se accede a la mayoría de edad sin haber obtenido la autorización de residencia? En estos casos, lo que se establece a veces llegan muy próximos a cumplir los 18 años. Es lo que decía Jesús al cierre de su ponencia, ¿no? No da tiempo, porque ya van a cumplir 18 y aunque quiera hacerlo, no tengo tiempo material de tramitar la autorización de residencia. Entonces, en esos casos sí que es verdad que la modificación y la simplificación de la obtención de las cédulas de inscripción ha permitido y ha facilitado que se pueda acceder a una residencia de manera más sencilla, incluso cuando llegan también muy próximos a la mayoría de edad. Pero si no es así, se establece que hasta los 23 años, siempre que hayan estado en situación de tutela, y no además nos exige un tiempo específico de tutela, basta con que hayan estado un breve espacio de tiempo, hemos presentado hasta con un día de tutela, se puede hacer la solicitud de residencia. Eso sí, tiene que acreditarse que se dispone de medios económicos suficientes. Se ha simplificado y se ha establecido que la cuantía de los ingresos ya no se equipara al salario mínimo interprofesional, sino al ingreso mínimo vital, lo cual reduce considerablemente la cuantía de ingresos que tiene que percibirse, y se establece también la posibilidad de que esos medios provengan no solamente de un contrato de trabajo como antiguamente, sino incluso pues por cualquier otra fórmula. La estancia en un programa que comentaba Ana, de una entidad pública o privada, Aldeas, Sercade, Cáritas, hablo aquí de Zaragoza, ¿no?, que si tienen entidades también de carácter privado que puedan hacer ese apoyo económico para garantizar ese sustento y permitir el acceso a la residencia en estos casos. Hay una reminiscencia a la normativa anterior. Antes, cuando llegaban a los 18 años, en los 90 días siguientes, si la entidad pública hacía una recomendación porque se había participado en acciones formativas estando en menores, se recomendaba el acceso, la obtención de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, y eso era valorado positivamente por extranjería. Ahí está este cierto resquicio cuando ahora el reglamento habla de que se valorará la participación en acciones formativas o actividades encaminadas a su integración social promovidas por la entidad de protección o por cualquier otra. Claro, si tienen un contrato de trabajo no van a poder estar participando. Si han llegado muy tarde tampoco habrán podido participar. Entonces se corre el riesgo otra vez de que si esto se interpreta de manera muy restrictiva, se les cierra otra vez la posibilidad de poder acceder a la residencia por esta vía. Como veis, estamos mucho mejor que hace 3 años, pero todavía hay retos y dificultades que seguir abordando y bueno, y damos ya, yo creo, a los verdaderos protagonistas. Así que muchas gracias. Bueno, pues a continuación tenemos aquí a Fer y a Mamadou, que bueno, son jóvenes que han sido usuarios, ¿no?, del programa y del sistema, y un poquito ellos pues nos contarán, ¿no?, lo que nos quieran transmitir aquí a las familias, a los profesionales y a todos. Así que cuando queráis. Hola, buenas tardes. Me llamo Mamadou Conte, soy de Guinea-Bissau
y ahora tengo 22 años, llegué aquí con los 16 años. Bueno, os voy a explicar un poquito mi travesía hacia España y el proceso de acogimiento, más o menos cómo me ha ido todo. En principio todo empezó con una esperanza de conseguir un futuro mejor, pero salí a mi país con los 14 años sin saber lo que conllevaba cumplir esos sueños y lo que tenía que hacer y por lo que tenía que pasar por tener este futuro mejor que tanto deseaba. Pues salí a los 14 años, tuve que viajar por muchos países, Marruecos, Algeria, Mali, Mauritania. Pasé casi 2 años en el proceso para llegar aquí, 1 año 7 meses, me acuerdo bien. Y tener que pasar noches frías, dormir en las calles, en los bosques de Marruecos. No sé nadar y tuve que montarme un barco sin motor para llegar a España y arriesgar mi vida porque ya no había vuelta atrás. Y todo fue muy difícil y muy pesado por mí, teniendo 14, 15 años, hasta llegando aquí con los 16 años. Pero cuando llegué a España, bueno, llegué por Andalucía y, bueno, claro, en ese año que yo llegué, 2018, y entraron muchas personas, muchos jóvenes como yo y algunos mayores de edad. Y en los centros había en Andalucía mucha gente, pues poco espacio y no había tanta oportunidad para todos, pues teníamos que estar aguantando la situación como todos. Pues estuve ahí un tiempo y me tuvieron que trasladar por Granada. Bueno, en principio estuve en la línea de la Concepción por unos 2 meses y luego nos trasladaron en Granada, pero yo, claro, como os dijo desde el principio, yo tenía esa esperanza de tener un futuro mejor. Pues estuve en Granada, pero era un albergue solo para dormir, no había posibilidad de tener la documentación para poder trabajar y tener ese futuro tanto que deseaba. Pues de allí, pues opté por ir a otro lugar donde podía estudiar, conseguir la residencia de trabajo, poder trabajar, y fui a Bilbao. Había mucha gente, lo mismo, pues, pero por casualidad llegué a Zaragoza porque casi iba a tirar la toalla. Quería irme a otro país de Europa, pero no tenía dinero, claro. Por casualidad llegué a la estación, lo que tenía eran solo 20 euros y quería ir a Barcelona o otro país de Europa, pero no me llegaba. Con los 20 euros me salió el billete de Zaragoza 21 euros. Pues con esto conseguí 1 euro por ahí, tener que pasar todo el día con hambre en Bilbao solo para comprarme ese billete para llegar a Zaragoza. Pues gracias a Dios, con esa casualidad llegué a Zaragoza y en el momento que llegué en esas tierras aragoneses, tuve la sensación de que sí, aquí es un lugar que puedo llamar hogar. Llegué a la policía por la noche y directamente me mandaron en el centro de menores que se llamaba Casa Saim, ahora que es Catim. Estuve allí y por mucho tiempo estuve en un lugar donde sentía seguro, un hogar donde podía dormir, comer. Disculpa por las emociones. Pues en esa casa
me brindaron una familia. Podemos parar y sin ningún problema. No, puedo seguir, está bien. ¿Puedes seguir? Sí, gracias. Pues tampoco hablaba mucho español, ahí intentaba entenderme, les expliqué mis sueños, todo lo que quería. Y antes de Jesús había la directora Carmen y la agradezco mucho por su trabajo, porque yo cuando llegué yo quería estudiar. Y lo primero que hizo es me dijo, Mamadou, no te preocupes, te voy a llevar al colegio. Me dio ese acceso como era imposible un chaval menor de edad, extranjero, no hablaba español bien, tener que acceder a la educación española, pero ella hizo todo lo posible para que yo pueda matricularme en cuarto de la ESO. Y yo también me esforcé mucho. Con el primer año siendo extranjero que no en mi país no habla español ni nada parecido, el primer día en España, después de estar 6 o 4 meses en España, no sabía ni una palabra y con mi esfuerzo pude... ¿Alguien tiene papel? ¿Pañuelo? Gracias. Con mi primer año, porque yo, como dijo Jesús, estaba ocurriendo contratiempo y no quería repetir el cuarto de la ESO, quería aprobarlo de una. Y gracias al esfuerzo y la ayuda de mis educadores en casa, no dejaban estudiar y ellos también siempre me brindaban todas las ayudas que yo necesitaba para llevar esa educación y ese deseo que yo tenía para cumplir. Pude aprobar el cuarto de la ESO y tener ese título de cuarto de la ESO. Para muchos no es nada, pero para mí era como un logro imposible. Y de allí hice un grado medio, podía hacer el bachillerato, pero dije, no, otro. Otra vez estudiar. Sí, no, porque dije, no, quiero trabajar, porque para hacer el bachillerato es como para más prepararte para entrar en la universidad. Y yo lo que quería es poder trabajar, ayudar a mi familia, a los que dejé atrás y tal, pues hice el grado medio de comercio y para que me pueda abrir estas puertas de tener para acceder al mercado laboral. Y como sabemos todos, es muy difícil hasta para los españoles conseguir trabajo y todo. Pues esta formación me ayudó mucho y pude trabajar con esfuerzo, aprobé sin repetir nada. Pues todo gracias a mis educadores y el esfuerzo de mi parte también un poco, pero pues, estando en un centro de menores he podido lograr todo esto porque yo he visto otros chicos en mi misma situación, los que no tuvieron las mismas oportunidades que yo. Y yo lo que he podido conseguir en poco tiempo, hay muchos que tuvieron aquí mucho más tiempo antes que yo no lo han podido conseguir. Y todo eso es gracias al trabajo duro y el esfuerzo de esos trabajadores sociales
los abogados, los educadores, los directores de infancia y todos. Y estoy muy agradecido. Por eso, cuando me dijeron de esa charla, bueno, estaba un poco nervioso. No, al principio les había dicho que no iba a venir, pero por agradecimiento tuve que venir y compartir con ustedes y esta experiencia. Pues de allí, al cumplir los 18 años, pasé a un piso de emancipación con Ana, con su equipo, los de USANAM, otra gente maravillosa que no dejaban de creer en mí. Se creen en mí en un punto que hasta yo misma no creía tanto en mí. Y me dieron un amor incondicional hasta ahora que no estoy con ellos. Vivo en un piso solo, pagando mi alquiler, como cualquier ciudadano español, pero en cualquier momento que tenga cualquier dificultad, tienen sus puertas abiertas por documentación, búsqueda de piso, o quizás en algún momento no estás trabajando, necesitas alguna ayuda económica o cualquier cosa. Y siguen ahí con las puertas abiertas, no solo por mí, no solo para mí, para cualquier otro chico que ha estado bajo tutela o no, y están ahí a brindar. Yo soy testigo de eso, de que tienen esas puertas abiertas para todos. Y lo siento mucho por las emociones, pero yo creo que voy a parar aquí, aunque no he cumplido todo el tiempo que me han dado para terminar. Pero muchas gracias. Pues eres muy valiente, Mamadou, contando tu historia. Al final te estás exponiendo cosas muy personales, pero que nos ayudan también a concienciarnos, ¿no? A todas las personas que estamos alrededor, ¿no? de las realidades que se viven. Pues muchas veces nos movemos en marcos muy teóricos, ¿no? O en marcos muy ficticios, ¿no? Y al final tu historia es reflejo de muchas realidades, además de la tuya, y estamos muy agradecidos de contar contigo y de que puedas expresarnos tu historia. Muchas gracias. Pues Fer, cuando quieras. Hola, me llamo Fer, soy joven extutelada. Sí. Voy a contar un poco del proceso porque por lo que he tenido que pasar hasta que llegué a poder independizarme y salir ya del programa. Yo, pues cuando he venido aquí a España tenía 15 años, era menor de edad, y la verdad que pues he venido con una mochila que pesaba muchísimo, que no quiero contar nada es que no me gusta contar cosas negativas porque ya lo tengo superado, pero sí que la verdad que ha sido muy difícil superarlo y poder seguir adelante, poder lograr. Y claro, es que cuando ya estás en un punto muy bajo te cuesta confiar en ti mismo, y claro, lo que necesitas en ese momento, el apoyo, y yo lo que siempre he necesitado en mi vida era el apoyo emocional, porque eso es lo que a mí siempre me faltaba. Y siempre digo que un padre o los padres no pueden ser padres solamente porque tienen la misma sangre,
porque pueden, yo qué sé, puedes estar en una casa de acogida y pueden ser más padres y puedes crear en ellos y que te hagan sentir como que estás con tus padres de realidad, o sea, en realidad. Entonces, pues bueno, yo cuando entré al centro de menores, que estaba con Óscar Villacampa, porque he pasado por dos. Y la verdad que me ha costado bastante trabajo adaptarme, porque ahí no hablaba el español, no sabía ni qué significaba hola. Me ha costado muchísimo. Y luego, pues claro, cuando ya cumplí 18, he venido aquí con la Fundación Federico Zanam y ahí donde cuando empecé ya a estudiar, a sacar mis estudios, porque siempre yo antes quería ser médica para escuchar a la gente, pero he pasado por una experiencia malísima que de repente pues me encontraba en un país donde no sabía el idioma, que no podía hablar con nadie, estando sola, pero gracias a Dios que al final resulta que yo no estaba sola porque estaba con unos educadores, con unos padres, con un apoyo educativo que siempre me han apoyado, siempre me han enseñado la educación, lo que es ser el amor propio, lo que es amarte a ti mismo, lo que es avanzar y seguir adelante y cumplir tus sueños, porque nada es difícil. Y claro, con los estudios pues no podía convalidar el bachillerato, entonces pues empecé desde cero, sacándome el AESO y luego hice formación porque a mí siempre me ha gustado la repostería, que me gustan mucho los dulces, por eso me engorda mucho, pero bueno, me da igual. Si muero, pues voy a morir feliz, que no pasa nada. Pero bueno, luego me decía el médico, venga, va, déjate de comer muchos dulces, que no es bueno para la salud. Y me saqué formación profesional de repostería y ahí pues cuando quería seguir estudiando y luego hice un grado de técnica de comercio y trabajando los fines de semana en un restaurante de pizzería, que me gusta comer. Que solamente hablo de comer. Antes hablaba solamente de comer, pero bueno. Y al final pues me salió una oportunidad de trabajar en logística, que son almacenes como operaria, y la verdad que estaba muy a gusto, me he sentado muy bien en ese puesto en el trabajo de logística, y lo que quería seguir, pues seguir avanzando y hacer un grado superior de transporte y logística, que eso ya lo tengo más adelante, pero la verdad que pasando por este proceso, siempre he recibido el apoyo emocional, el apoyo del equipo educativo, porque siempre han estado conmigo, siempre estaban cuando yo les necesitaba, cuando yo necesitaba contar algo que me generaba mucha inseguridad. Y la verdad que lo agradezco muchísimo, porque gracias a ellos he podido ser yo misma, he podido conseguir lo que siempre quería ser, y la verdad que ha estado muy bien. Y ahora yo he salido hace ya casi un año, ¿no?, que he salido del programa de fundación de Federico Zanam, y a mí sí que me ha costado salir del piso, y no es por el piso ni es por nada más, solamente más que nada por el apoyo, porque yo siempre hablo del apoyo, porque siempre cuando es un niño o es un crío, es un menor de edad, la verdad que la mayoría de los menores siempre tienen un vacío, porque siempre le han hecho sentir como que son menos, como que tienen una discapacidad, como que no pueden hacerlo porque son unos críos que no pueden, solamente tienen que estudiar, pero no les han enseñado ser fuertes, tener personalidad, ser ellos mismos. Y eso es lo que ellos nos estaban enseñando. Siempre nos enseñaban, oye, tienes que ser tú misma, tienes que ser fuerte, porque al final eres tú. Y si no te valoras a ti mismo, nadie te va a valorar. Y la verdad que eso nos hacía falta saberlo, yo y a todos los menores de edad que había en ese momento. Y pues muchísimas gracias a Laura, a Ana, a todo el equipo de fundación, y lo agradezco mucho. Con eso ya me quedo.
Bueno, pues por mi parte, muchas gracias también por abrirte, por contar tu experiencia, tus vivencias, y muchas gracias a todos porque evidentemente hacéis cosas bien, ¿no? Cuando tenéis personas a las que habéis cambiado la vida, ¿no? Porque al final es una ayuda a cambiar la vida de alguien. Realmente esa labor merece la pena. Ahora vamos a abrir al público si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Por allí hay manos levantadas. Hola, buenas tardes. Me repito, esta mañana también tuve una pequeña intervención. Soy Manuel de Armas, de Tenerife. En primer lugar, darme mi enhorabuena a Fer y a Mamadou por estar aquí. Vamos a no olvidarnos y por lo que vendrá, que no solamente se han emocionado ellos, sino creo que nos hemos emocionado todos en esta sala, y no solamente también algunas personas que se les veía de la mesa, pero en fin, esto es una cuestión aparte. Ahora, una anécdota, antes del comentario que quería hacer, es que nosotros no tenemos los 47.000 kilómetros que tiene la Comunidad de Aragón, tenemos unos 7.400 aproximadamente, y ahora, el mes pasado teníamos en Canarias unos 5.500 migrantes menores no acompañados en las islas, para que puedan hacerse una comparación, y esto ha crecido también, como decía, exponencialmente en los últimos 3 años, ¿no? Y siguen llegando, una apreciación a unas palabras. No me gusta corregir nunca a los que están de ponentes, sé que se exponen cosas más con el corazón que con la cabeza, y una de las ponentes o una de las personas que están ahí expusieron cosas con el corazón y no con la mente. Yo voy a poner un granito de arena por nuestros legisladores, nuestros representantes públicos. Cuando a veces se reiteran y necesariamente se reiteran las leyes con temas que ya vienen de atrás. Cuando se habla de determinadas limitaciones para menores de 18 años en trabajo, hay que tener en cuenta que esas limitaciones son también para los españoles. Por ejemplo, los trabajadores menores de 18 años en España y mayores de 16, porque es la edad, los 16 es la edad legal para poder acceder al trabajo, siempre con autorización paterna. En este caso, tutela la entidad pública, que es la que lo tutela, lo tiene que autorizar. ¿Y por qué dice su desarrollo social? Hay muchas cuestiones. Es trabajo legal trabajar en nocturno en España, pero los menores de 16 años no pueden trabajar por las noches en España. Es legal hacer horas extras en España, pero los menores de 18 años no pueden hacer horas extras en España. Es legal trabajar en bares de copas, pero no es legal trabajar y no ayudan a la integración social tampoco, y vete tú a saber lo que puede pasar en esas circunstancias. Y después podemos ver, lo puse aquí a título de ejemplo, la Policía Nacional detiene a 5 personas por explotación de mayores, 6 detenidos en Soria por tratar a 45 trabajadores inmigrantes como esclavos, o en sistema de esclavitud. Y si sigo leyendo, veremos que hay un montón de trabajos y de historias en España, de denuncias y de condenados por trabajos, precisamente por las condiciones que ponemos en España de garantías sociales. Luego, no es un tema de recriminar a nuestros legisladores, sino es un tema de garantía de las personas menores de 18 años. Nada más que quería puntualizar eso. Yo sé que, sobre todo, viendo cómo se relacionaban emocionalmente los dos, que le ponen mucho corazón al asunto, pero
Vamos, que creo que también estabas emocionada con las palabras de Mamadou y que nos lo tomamos muy a pecho, pero hay veces que estas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. Es un tema de garantía, no es un tema de limitación de derechos. Gracias. Bueno, evidentemente hay... O sea, yo no entro en trabajos que están prohibidos por la legislación a menores. Hablo de que el propio defensor del pueblo, cuando hablaba de la imposibilidad que tenían los menores de 16 años, menores no acompañados, para trabajar, porque hasta 2021 no tenían esa... menores de edad, mayores de 16 años, o sea, con edad laboral, el defensor del pueblo sí que consideró que existía un agravio y una discriminación para con nacionales españoles y para con menores extranjeros que estaban acompañados de sus padres en cuanto a la imposibilidad de acceder al mercado de trabajo. Los trabajos que lo determinó el defensor del pueblo y por eso esa recomendación fue acogida por la Administración y modificó la posibilidad de que menores de edad, mayores de 16 años, pudieran acceder a una autorización de trabajo. Mi queja un poco era un poco esa coletilla que se establece solamente en el caso de menores extranjeros no acompañados, porque para menores extranjeros que están acompañados de sus padres no existe ese matiz. ¿Hay trabajos prohibidos para españoles y para menores? Sí, pero en mi opinión es un matiz que lo que hace es poder incluso dificultar en algunas ocasiones el acceso al mercado de trabajo, obviando que hay trabajos que no deben realizarse y, por supuesto, estando de acuerdo en esa cuestión. De ahí un poco mi queja, ¿no? Un poco o mi reto un poco para seguir en esa cuestión, sin más. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Hola, buenas noches, buenas tardes. Nosotros que venimos de la Comunidad Autónoma de Canarias, mientras estaba hablando Mamadou y escuchaba todo el proceso que ha tenido que pasar para llegar a España, claro, cuando tú llegaste a Zaragoza y te encontraste a los profesionales con los que estuviste, si tuviste la posibilidad de encontrar un sitio donde realmente te integraras y realmente estuvieras en un sitio donde tú pudieras encontrarte y pudieras luchar por todo eso que tú viniste a buscar y encontraste ese lugar, pues me alegra muchísimo porque cuando nosotros hemos recibido a todos los migrantes que vienen que son menores, es que nosotros estamos totalmente desbordados y no podemos dar ese apoyo que nos encantaría porque no llegamos. Entonces yo entiendo que cuando ustedes hacen todo este periodo, nos gustaría, y creo que esto está en toda la sala, que llegarais a un sitio donde realmente pudierais encontrar todos esos apoyos para poder desarrollaros y poder encontrar y luchar por todas las cosas que queréis, y por eso abandonáis vuestra casa, ¿no? Y haces todo ese tránsito que nos has comentado que ha sido tan doloroso para ti y que te ha marcado tanto ahora como adulto. Entonces, claro, a veces estaba escuchándote y estaba pensando, jolín, intentamos que cuando lleguéis encontréis ese medio que podáis desarrollaros, pero tú estuviste contando que incluso llegaste a España y tuviste que seguir moviéndote para conseguir llegar a ese sitio donde poderte desarrollar. Y me da a veces pena pensar que ustedes que hacen todo ese tránsito y que luchan por querer hacerlo, que cuando llegan al sitio no encuentren ese espacio donde poderlo hacer. Y esa es la pena que me queda. Entonces, cuando yo pienso que vienen chicos migrantes a España y están en centros y no pueden desarrollarse y no pueden llegar a hacerlo, me genera mucha pena. Y me alegra muchísimo que al final haya gente como vosotras que llegan y que pueden encontrar y que pueden hacer sus vidas y que pueden empezar a triunfar. Pero luego también me quedo con la otra pena y con el pensamiento de todos esos menores que no logramos que consigan
llegar y que puedan llegar a hacer sus sueños y generar su propia vida, porque desde luego que cuando uno abandona su hogar para buscar un lugar mejor, no se tendría que encontrar con todo ese periplo de volver a estar a otro sitio para llegarlo. Simplemente era una reflexión, pero era cuando te estaba escuchando. Y nada, simplemente enhorabuena y me alegro muchísimo que hayan conseguido sus sueños, que creo que es lo más bonito que les puede pasar como personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una pregunta para Jesús. No sé si lo he entendido bien, pero cuando estamos hablando de menores tutelares migrantes en Aragón, ¿van siempre directamente a un centro? ¿Tienen acceso a otros recursos como puede ser familia de acogida o simplemente van directamente al centro o hay alguna diferencia con los otros? O sea, es que me parece que existe ahí como una diferencia, ¿no?, con el resto de menores tutelados de la comunidad autónoma. A ver, el tema del acogimiento familiar, yo creo que igual cualquier componente de ADAFA igual te lo explicaría mejor, ¿no? Yo creo, o sea, el acogimiento familiar es mi punto de vista personal, creo que está muy desarrollado para edades hasta los 6 años, donde la normativa además dice que los niños y las niñas tienen que estar en familias de acogida. Por eso decíamos, yo ponía al final que un reto que tenemos con estos perfiles de chavales es que existan familias de acogida también para ellos y que cuando llegan puedan tener también esa opción. Cuando vienen, la pregunta sí que es, vienen directamente a un centro, sí, entran a un centro residencial y no tenemos programas de acogimiento familiar para ellos a día de hoy. Nos gustaría tenerlos, yo además me consta que desde el servicio del Gobierno de Aragón se ha intentado en algún momento impulsar, pero es complejo. A día de hoy no tenemos ningún programa desarrollado en ese sentido desde el Gobierno de Aragón. Yo quería un poco aclarar que a fecha de ayer no tenemos ninguna familia de acogida que se ofrezca, que tenga un ofrecimiento amplio en edad, para que pueda asumir la acogida de menores migrantes. Ese sería, también es verdad que desde nuestro servicio habría que hacer una campaña, un programa para dar a conocer a estos chicos, que no se queden con la idea de medios de comunicación, de que menas, hay mucha historia malentendida de menas como no niños que son migrantes, sino de que nos vienen a agredir o bandas, etcétera. El ejemplo de estos chicos sí que nos ayudaría a hacer campaña a favor de que se ampliara la posibilidad de que hubiera familias que tuvieran un ofrecimiento para acoger niños en unas edades más amplias o con estas casuísticas. Yo pienso que es un trabajo de todos, pero también, está pendiente. Ina, yo creo que no es por el hecho de que sean migrantes, entiendo. No, hablo de edad. Es la edad. Sí. No, yo hablo de edad. Migrantes o niños tutelados mayores de 10 años o de 12 años. Sí que es verdad que es un trabajo conjunto con ADAFA de poder abrir esa posibilidad. Pero bueno, ahí está el tema. Pero que la verdad que si hiciéramos una campaña apoyado por estos chavales con ejemplos positivos, sí que supongo que habría posibilidad de poder formalizar acogimientos. ¿Alguna cuestión más? Ahí está Laura. Laura, ¿quiere hablar? Pues nada, que yo un poco en respuesta a eso, yo creo que las familias de acogida, si, yo qué sé, yo por ejemplo en mi caso estoy de 0 a 3 por unas circunstancias personales, pero también porque sé que hay una ley que prohíbe que a esas edades estén en los centros y entonces yo me propongo por eso, principalmente también por esa responsabilidad. Si sé que hay otras demandas y otras responsabilidades y hay una campaña y hay una casilla, pues igual también me puedo ofrecer para otras casuísticas. Entonces, yo qué sé, eso sí que tenemos que tener comunicación, porque muchas de las familias que estamos en acogimiento, pues yo estoy segura que envían un mail y
muchas lo rellenan, porque es eso, hay mucha gente que está, o sea, yo lo de tener bebés no es porque, o sea, es por una edad, pero el principal reto es ese, ¿no? De que cubrir una necesidad que sabemos que es vital para reparar y tener una sociedad sana en el futuro. Es que esa sociedad es la que nos va a rodear. Entonces, aquí hemos estado toda la mañana oyendo, ¿no?, lo significativo que son estas edades. Entonces, mi ofrecimiento es para estas edades, pero si se dan procesos migratorios traumáticos, o sea, una serie de cosas, me puedo ofrecer perfectamente, igual que yo. Seguro que los que han comido conmigo, otros con los que he hablado, marcan la casilla seguro. O sea que eso tiene que fluir y seguro. Y si no, programas puntuales se pueden hacer, yo qué sé, podemos innovar, que seguro que hay otras comunidades autónomas. O sea, eso es hablarlo. Seguro que ADFA os convoca y os hace propuestas. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Tenemos 5 minutos. Una pregunta para cualquiera de vosotros dos, para quien queráis, Fer o Mamadou. ¿Cómo, ahora que entiendo que los dos ya estáis emancipados, que tenéis vuestro propio hogar, cómo lo lleváis ahora mismo? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo es eso de vivir en vuestra casa como el resto de los mortales? ¿Y qué sentís? ¿Cómo echáis de menos? ¿Tenéis relación? ¿Integráis a vuestra familia? ¿Tenéis la necesidad o os apetece ayudar? No sé, ¿cómo lo vivís? Bueno, no está mal. No está mal, como todo, ya sabes, en la vida siempre hay que seguir adelante. Terminar una fase no significa que se acaba todo. Siempre aún somos jóvenes y aún tenemos mucho adelante, mucho camino por recorrer. Pues estamos en ello paso a paso y vamos bien. Creo que estamos en el buen camino por ahora. Gracias. No pasa nada. No pasa nada. Que lo que he dicho, o sea, yo personalmente, pues yo he seguido con el mismo proceso. Lo que pasa que, claro, sigues haciendo lo mismo, pero sí que ya no estás en el programa. Pero la verdad, como que ya tenemos muy buena relación, seguimos en contacto, cada vez pues quedamos a tomar algo. Siempre si no tenemos, yo qué sé, dudas o algo que nos surge yo qué sé, cuando, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer la declaración de la renta y yo tenía dudas porque era mi primera vez que tenía que hacer eso. Entonces, pues con la ayuda del equipo, la verdad que nunca lo rechazan. Siempre están ahí, siempre te ayudan, te informan y la verdad que está bastante bien. Seguimos o sea, con el mismo para... Estoy. Es que te veo. Para conseguir nuestros objetivos, pero claro, la vida seguía adelante. Ha sido un proceso, es que siempre les digo, pero ya está, ahora ya vamos bien y vamos con nuestros objetivos, con nuestros sueños y la verdad hemos llevado una buena experiencia, buenas... pues eso. Es que madrugo, yo trabajo normalmente de 6 a 2 y claro, como tengo que madrugar, a esta hora ya tengo que estar en la cama, entonces estoy bloqueada. Ya me cuesta hasta hablar. Bueno, pues vamos a terminar aquí. Muchas gracias, de verdad, sobre todo porque os exponéis contando vuestra vida, quiero decir.
es un esfuerzo para vosotros, pero también es muy enriquecedor para nosotros. Y muchas gracias a todos por la labor que hacéis, por toda la explicación que nos habéis dado. La verdad que es muy enriquecedor, ¿no?, conocer también esta realidad. Un par de cositas ya para terminar. Bueno, como sabéis, mañana es el día del acogimiento familiar. Colaboramos con la campaña ASEAF, ya lo hemos dicho esta mañana, ahí nos dibujamos, para el que quiera participar, nos dibujamos 3 caritas sonrientes, nos hacemos una foto para visibilizar en redes sociales, simplemente para que, pues ya sabéis que el acogimiento familiar es un gran desconocido en la sociedad y ASEAF promueve esta propuesta. Así que los que queráis, hoy o mañana, tenéis allí para hacer eso. Y ahora, los que os hayáis apuntado, a las 8 hay una visita guiada, sobre todo aquellas personas que quieran conocer la ciudad. Vienen a buscarnos aquí a la puerta, no os despistéis porque vienen a buscarnos y marchan. Si os quedáis hablando tal, podéis perder la ruta. Y para los que estéis apuntados a la cena también, recordad que a las 9:30 tenemos que estar en la puerta de la Bugambilla. Los que vayáis a la ruta turística, a la visita guiada, os llevarán directamente allí. El resto, a las 9:30, en la Bugambilla, ¿vale? Pues nada más, seguimos mañana. Muchas gracias.